¿Se han preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Voldemort hubiera ganado? Por hoy vamos a sumergirnos en un futuro distópico, en el cual Voldemort fue el ganador de la Segunda Guerra Mágica y acabó con las esperanzas de Harry Potter y el mundo mágico. ¿Cómo sería el reinado de terror de Voldemort? ¿Cuáles serían los destinos de nuestros queridos personajes en un mundo dominado por el Señor Tenebroso? ¿Qué hubiera pasado con Hogwarts, alguna vez un símbolo de magia y esperanza? ¿Y cómo hubiera impactado el dominio de las fuerzas oscuras en la relación entre los magos y los muggles del mundo? Hablaremos de todo eso mientras examinamos las consecuencias de un mundo en el cual Voldemort es el rey. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de las implicaciones de si Voldemort hubiera tenido éxito en dominar el mundo de Harry Potter. En el duelo entre Harry Potter y Voldemort en las Reliquias de la Muerte, vimos por última vez a estos dos grandes magos enfrentarse, un momento climático en la serie, la máxima batalla del bien contra el mal. Dominado por su obsesión con el poder y el deseo de eliminar a Harry de una vez por todas, Voldemort participa en este feroz duelo de magia. Sin embargo, su arrogancia y el no valorar el poder del amor y la unión llevaron a su caída. Y este último duelo es el final del reinado de terror de Voldemort. Se restaura la paz en el mundo mágico. Pero si se hubieran presentado unos cuantos cambios, unos pequeños detalles antes de este fatídico duelo, todo pudo haber sido diferente. Por ejemplo, si Voldemort hubiera simplemente usado su propia varita y no la de Sauco, que le era leal a Harry, las consecuencias pudieron haber sido desastrosas. Al final del día, Voldemort era un mago mucho más poderoso en ese momento. Sí, Harry podía mantenerse con vida debido a que Voldemort usó la sangre de Harry para regenerar su cuerpo, pero Voldemort no tenía que matar a Harry, solo dejarlo inconsciente. Y, quién sabe, Voldemort pudo haber cortado los brazos y piernas de Harry para dejarlo como vegetal. Es oscuro, lo sé. Y sin Harry ahí para vencer a Voldemort, creo que fácilmente pudo haber vencido a todos. Dumbledore ya no estaba, y Voldemort estaba mucho más allá en términos de poder que cualquier otro mago. No creo que nadie más hubiera podido detenerlo. Y si la caída de Voldemort hubiera sido la caída de Harry, ¿qué hubiera pasado con el mundo mágico? Algo importante que hay que considerar es que este video no va a considerar los eventos del legado maldito. Sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con esa idea, entonces comencemos. Cuando todo terminó, Harry Potter estaba fuera del camino. Voldemort tenía pista libre para hacer lo que quisiera. El gran comedor, que alguna vez fue un lugar de unión y de aprendizaje, ahora sería una oscura escena de devastación. El aire se sentiría pesado, el olor a humo y los ecos de hechizos y maldiciones flotan en el aire. Pedazos de columnas y ventanas rotas son pruebas de la feroz batalla que se había desarrollado en el lugar. Los alguna vez ruidosos y vibrantes terrenos del castillo ahora estarían silenciosos, salvo por la ocasional queja de algún herido y los lloriqueos de quienes perdieron a un ser amado. Nubes oscuras merodeaban por el suelo, pintaban una atmósfera lúgubre en lo que alguna vez fue el majestuoso castillo de Hogwarts. Los cuerpos de magos y brujas caídos, jóvenes y viejos, estaban en el suelo, sus rostros congelados con expresiones de miedo y desafío. Los victoriosos mortífagos, vestidos de negro y con la marca de su maestro, patrullaban los terrenos con aire triunfante. Una oscura risa se mezcla con los chillidos de agonía, y es un horrible recordatorio del precio de resistirse. Los sobrevivientes se unen en las sombras, con los espíritus quebrados y sus esperanzas acabadas. Todo es incierto. Esta es una realidad difícil de procesar, una con el dominio del Señor Tenebroso. En este momento sospecho que Voldemort ofrece a los sobrevivientes la oportunidad de unírsele o morir. Por supuesto que sabía que este grupo de magos y brujas se le habían enfrentado, pero en un mundo sin Harry Potter, Voldemort sabía que podría dominar con un puño de hierro. Y así podría también eliminar a cualquiera que supiera o estuviera involucrado con sus horrocruxes. No creo que ni Hermione Granger, ni Ron Weasley, ni el insolente Neville hubieran sobrevivido mucho tiempo después de que Harry hubiera estado acabado. Pero tampoco creo que Voldemort hubiera matado a todos los cercanos a Harry. Debido a su naturaleza sádica, supongo que le gustaría que los seres amados de Harry sufrieran en esta nueva realidad oscura. Una casa de Hogwarts,
Después de que todo terminó y que Voldemort acabó con los miembros de la oposición, sospecho que hubiera reunido a los sobrevivientes en el gran comedor y hubiera hecho un gran anuncio, que Hogwarts ya solo tendría una casa de ahora en adelante, Slytherin. La abolición de las casas de Hogwarts en el reinado de Voldemort sería una separación de los tradicionales valores y principios con los que Hogwarts fue construido. Con un gran énfasis en la ambición, la astucia y la sangre pura, Slytherin se convertiría en la única casa restante en el colegio. Las otras casas, Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff, serían eliminadas, sus estandartes arrancados y sus salas comunes abandonadas. La decisión de acabar con el sistema de casas sería una forma en la que Voldemort lograría plasmar su deseo de homogeneizar el cuerpo estudiantil e imponer su ideología de la supremacía de la sangre pura. Al eliminar la diversidad que representaban las diferentes casas, Voldemort podría crear una sola ideología, una que pudiera compartir con sus súbditos. Slytherin tiene una profunda historia de producir magos y brujas tenebrosos, y así podría convertirse en un criadero para Voldemort, para cultivar su elitismo y prejuicio para que continuara durante muchos años. Además, la alguna vez intensa rivalidad que era representativa de Hogwarts sería reemplazada por una cultura de miedo y opresión. Los estudiantes ya no serían asignados a casas dependiendo de sus cualidades y virtudes, sino por su estatus de sangre, y claro, su lealtad al régimen de Voldemort. Cualquiera que se oponga a estas normas de la supremacía de la sangre pura recibiría un fuerte castigo. Así se refuerza la atmósfera de miedo que ahora infecta al colegio Hogwarts. Hogwarts alguna vez fue un símbolo de unión y diversidad, pero ahora representa la oscuridad y la tiranía de Voldemort. Solo aquellos leales al Señor Tenebroso son dignos de reconocimiento y respeto. Y los únicos estudiantes dignos de estudiar en Hogwarts serían los Sangre Pura. Este sería un símbolo de respeto con el ancestro de Voldemort, Salazar Slytherin, cuya meta era librarse de cualquiera que no fuera de sangre pura en el colegio. El Ministerio de Magia. Sin Harry, cualquier resistencia dentro del Ministerio de Magia sería abatida rápidamente. Aquellos que se opusieran al régimen de Voldemort serían encerrados o sometidos a la maldición Imperius, quizá hasta eliminados si fuera más fácil. Los Aurores, alguna vez los defensores del mundo mágico, ahora ejecutan la voluntad de Voldemort. Cazan a quienes no están de acuerdo y ejecutan sus draconianas leyes. Después de purgar a los desleales, coloca en los máximos puestos de autoridad a sus mortífagos. Se asegura de que cada departamento esté controlado por él. El ministerio se convierte en un títere. Solo existe para cumplir la ley de Voldemort y para oprimir a cualquiera que se oponga. Con el ministerio bajo su control, Voldemort no perdería el tiempo para ejecutar leyes oscuras diseñadas para afianzar su poder. Estas leyes incluirían medidas para aumentar la discriminación contra los hijos de Muggles, restringir la libertad de expresión y de reunión, y llevar la autoridad del ministerio más allá para que pudiera espiar a sus ciudadanos. Además, la obsesión de Voldemort con la pureza de sangre puede llevar a la implementación de pólizas con el fin de purgar al mundo mágico de la sangre impura. Los hijos de Muggles serían blanco de persecución, les quitarían sus varitas y se buscaría suprimir sus habilidades mágicas. Serían enviados a campos de concentración. Estos lugares serían herramientas de opresión y control, diseñados para castigar y separar a aquellos indignos debido a los estándares de Voldemort de la pureza de sangre. Los magos que no fueran de sangre pura, en particular los hijos de Muggles, serían separados del resto de la sociedad mágica. Les quitarían sus varitas y los obligarían a humillarse, forzados a trabajar en condiciones inhumanas. El propósito de estos campos de concentración sería castigar a aquellos que fueran considerados impuros por el régimen de Voldemort y servir como escarmiento para quienes buscaran desafiar su autoridad. La existencia de estos campos generaría miedo y obediencia en la población en general. Lograrían proyectar una oscura sombra sobre lo que alguna vez fue un maravilloso mundo mágico. Con este reinado de Voldemort también tendríamos mucha censura. Cualquiera que no estuviera de acuerdo sería silenciado y se esconderían las verdades inconvenientes con propaganda. El diario del profeta se convierte en un vociferador para repartir información sobre Voldemort. Ayuda a justificar sus acciones y a condenar a sus enemigos. Hablemos de lo más importante. Si Voldemort acabara con todos los mestizos e hijos de Muggles, ¿cuántos magos y brujas quedarían en el mundo? La verdad es que en el mundo mágico, gran parte de la población está llena de hijos de Muggles y mestizos,
y la pérdida de estos grupos llevaría a un vacío muy importante. La falta de sangre pura en la sociedad mágica es el resultado del mestizaje entre muggles e hijos de muggles a lo largo de generaciones. Se ha diluido, digamos, la sangre pura. Conforme creció el mundo y se urbanizó, se presentaron más oportunidades para el mestizaje, y así era más y más difícil que los de sangre pura se mantuvieran puros. Además, la actitud contra la sangre pura, en combinación con los linajes familiares y las influencias del exterior, contribuyeron a que los de sangre pura fueran cada vez menos. Como consecuencia, la sangre pura ya es rara en el mundo mágico. Su gran dominio disminuyó con el tiempo. De hecho, la población de sangre pura se convirtió en algo tan raro que se creó un directorio para tener un registro de los pocos que quedaban, y ese directorio se llamaba Los Sagrados 28. Esta prejuiciosa lista se publicó en la primera mitad del siglo XX, por ahí de la década de los 30. Aunque el autor de la publicación es anónimo, se rumora que fue Cantankerous Not. La familia Not, por supuesto, está en la lista. No solo los Sagrados 28 buscaron discriminar a los muggles, sino que también esparcieron propaganda en contra de quienes mancharan a la sangre. Cualquiera que se hubiera mezclado con muggles era sangre sucia. Entonces la meta de Voldemort sería recuperar la población de sangre pura. Con el tiempo llegaría a medidas extremas como decidir quién puede tener hijos y la eugenesia. Sospecho que primero buscaría separar a la sangre pura de la sangre sucia. Se aseguraría de que las interacciones entre ambos grupos fueran mínimas. Las familias de sangre pura serían motivadas para que se asociaran solamente con los suyos, y los demás serían rechazados, aislados del resto de la sociedad mágica. Luego buscaría que las familias de sangre pura se casaran entre sí para asegurar la pureza del linaje. Por otro lado, a quienes no fueran de sangre pura se les prohíbe reproducirse. Por último, Voldemort implementaría las tácticas para ver quién puede reproducirse y quién no. Una verdadera prueba del régimen de Voldemort y la profundidad de la opresión y control que estaba dispuesto a ejercer para alcanzar esta sangre pura de manera homogénea. Algo importante que hay que decir aquí es que si los individuos de sangre pura fueran obligados a casarse con otros sangre pura, tendríamos mucho menor diversidad genética dentro de la población, y esto podría llevar a problemas genéticos y de salud asociados con el incesto, y como la población de sangre pura ya era bastante poca, no hay muchas variantes genéticas que permitan mitigar los efectos de esta reproducción. El dominio del mundo. Creo que es más que obvio que si Voldemort controlara el mundo mágico, el Estatuto Internacional del Secreto sería completamente ignorado. El Estatuto Internacional del Secreto es la piedra angular que mantiene la división entre el mundo muggle y el mágico. Se implementó en 1692. Esta ley mágica dice que la existencia de los magos, brujas y las criaturas mágicas debe mantenerse oculta de quienes no son mágicos. Esto se creó como respuesta a las tensiones y a la persecución que enfrentaron los seres mágicos durante las cacerías de brujas y la Inquisición. Su propósito es proteger el secreto y la seguridad del mundo mágico, al impedir que los muggles se enteren de que existe la magia. Entonces, ¿por qué Voldemort, quien quería A. esclavizar a los muggles y B. romper el Estatuto Internacional del Secreto, mostraría algo de respeto a esto? Sospecho que después de dominar firmemente el mundo mágico, Voldemort no estaría completamente satisfecho gracias a su gran sed de poder. Buscaría conquistar el mundo muggle también. A pesar de que se enfoca principalmente en la supremacía mágica, la ambición de Voldemort no tiene límites y puede ver al mundo muggle como un lugar disponible para ser conquistado. Sin embargo, a diferencia de su antecesor Grindelwald, quien buscaba enfrentarse a los muggles, Voldemort buscaría llevarlo a cabo de manera más clandestina y estratégica. Juntaría los recursos y la tecnología del mundo mágico para infiltrar y manipular las esferas económicas y políticas del mundo muggle desde las sombras. Así podría generar caos y discordia. La meta máxima de Voldemort sería dominar a los muggles, ser un tirano con ellos, así hacer crecer su influencia y dejar un firme legado como el gran gobernante del mundo mágico y muggle. Sin embargo, aquí es donde aparece también el talón de Aquiles de Voldemort. Verán, Voldemort era alguien bastante arrogante y se confiaba demasiado, y eso había aumentado a raíz de la derrota de Harry Potter. Creo que Voldemort subestimaría a su enemigo.
Si bien al inicio las tácticas de Voldemort provocarían caos en la población muggle, sospecho que después de un tiempo se podrían adaptar. Y si bien en un escenario en el cual las poblaciones fueran de tamaño idéntico, la magia dominaría, Voldemort no tenía los números para poder dominar todo el mundo muggle. No con violencia. Además, al enfocarse por completo en el dominio de los muggles, dejaría puertas abiertas para que los magos y brujas rebeldes intentaran contraatacar. Aquellos que se ocultaron en cuanto Voldemort estableció que él sería el dominante del mundo. Después de poco a poco perder el control del mundo mágico y perder algunas batallas contra los muggles, Voldemort se volvería alguien aún más sediento de poder. Esto llevaría a Voldemort a volver a la mejor institución del mundo mágico para pedir ayuda. Su plan era simple: construir un ejército de estudiantes de Hogwarts. Gracias a la posibilidad de perder el control del mundo mágico debido a que se concentró en el conflicto con los muggles, Voldemort ve a los estudiantes de Hogwarts como el último recurso para dominar ambos reinos. Ve a Hogwarts como una pieza clave para dominar al mundo. Prepara a los estudiantes para que sean no solo soldados, sino para que se unan a sus filas y para que provoquen miedo y lealtad en una generación más joven. Utiliza su influencia con el Ministerio de Magia. Voldemort busca implementar entrenamiento militar y adoctrinamiento en Hogwarts. Moldea las mentes de los estudiantes para que se conviertan en obedientes soldados fieles a su causa. Sin embargo, como la atención de Voldemort se concentra en el conflicto muggle, todo esto empieza a impactar el mundo mágico. Algunas familias de sangre pura, decepcionadas de la tiranía de Voldemort y asustados por las posibles repercusiones de una guerra contra los muggles, cuestionan su lealtad al Señor Tenebroso. Movimientos de resistencia, que incluyen a seres de sangre pura y no pura, trabajando de manera separada, por supuesto, comienzan a trabajar en un plan para derrocar a Voldemort. En medio de todo esto, Hogwarts se convierte en un campo de batalla de ideologías. Los estudiantes se dividen entre ser leales a Voldemort y a sus propios principios. Algunos aceptan la retórica de Voldemort y se unen a sus filas, juran lealtad a su causa, mientras que otros se resisten en secreto. Forman alianzas de manera oculta y trabajan encubierto para desafiar a Voldemort. El control de Voldemort sobre el mundo mágico se debilita conforme aumenta la fortaleza de la resistencia. Se da cuenta de que su plan de usar a los estudiantes de Hogwarts pudo haberle jugado en contra. Se debilitó aún más su frágil poder. En circunstancias normales, un líder reconoce que está perdiendo la batalla, pero Voldemort, alguien arrogante, va aún más lejos. Libera muchos ataques contra los muggles con su nuevo ejército. Estos ataques, sin embargo, tienen consecuencias severas. Su pequeño ejército, inevitablemente, cae contra la defensa de los muggles. La tecnología militar y las tácticas de los muggles, que eran más sofisticadas, son obstáculos formidables para el ejército de Voldemort. A pesar de su proeza con la magia, los seguidores de Voldemort están mal equipados para enfrentarse a las armas avanzadas y capacidades estratégicas de las fuerzas muggles. Con sus números en un mínimo histórico, Voldemort regresa al mundo mágico con la cola entre las patas, derrotado y con una pequeña fracción de su ejército, el que lo había acompañado a su conquista. El regreso. Al regresar, Voldemort se enfrentaría a un gran descontento y a retos por parte del mundo mágico. Los movimientos de resistencia habían crecido en su ausencia, habían recuperado el vigor, envalentonados por el éxito de los muggles y de su defensa. En este momento, magos y brujas de todos lados se unen para asegurarse de que Voldemort sea expulsado de su puesto de poder. Sus operaciones militares fallidas y sus delirios de poder habían provocado que el mundo mágico perdiera la fe en esto. Buscaban un nuevo líder. Voldemort intenta reafirmar el control del mundo mágico. Se enfrenta constantemente a una intensa oposición. Los alguna vez leales mortífagos comenzaron a alejarse de él, decepcionados por el fracaso de su líder y por el sufrimiento de la comunidad mágica. Mientras tanto, las comunidades de resistencia buscan constantemente acabar con la autoridad de Voldemort al sabotear sus operaciones y esparcir el descontento en el pueblo. Se da cuenta de que se le acaba el poder. Voldemort decide tomar medidas aún más drásticas. Desata olas de terror y violencia contra quienes buscan oponérsele. Ataca a personas de manera indiscriminada y da duros golpes a la sociedad. Sin embargo, estas tácticas simplemente incrementan la resistencia y dan fortaleza a su deseo por derrocarlo. Conforme incrementa la resistencia, Voldemort se encuentra aislado y acorralado. Su alguna vez majestuoso imperio se desmorona a su alrededor.
Sus seguidores lo abandonan y sus enemigos se le acercan por todos lados. Finalmente, Voldemort libera toda la magia oscura a su disposición, pero todo es en vano. Había perdido. El reinado de Voldemort llega a su fin. Es removido de su gran trono de poder. Deja detrás un legado de miedo y sufrimiento que nunca será olvidado. Sin embargo, la derrota de Voldemort no lleva a una era de paz, sino que abrió un nuevo capítulo de peligro en el mundo mágico. Un nuevo enemigo. Al romper la barrera entre el mundo muggle y el mundo mágico y declarar la guerra contra los muggles, Voldemort había cambiado el curso de la historia. El Estatuto Internacional del Secreto había tenido éxito durante siglos y ahora estaba quebrado. Quedó expuesta la comunidad mágica a la hostilidad del mundo mágico. Y si bien la caída de Voldemort puede dar algo de tranquilidad a muchos en el mundo mágico, después de su derrota se abriría el conflicto contra los muggles. Una nueva guerra. Los muggles, con mucha razón, pondrían su mira en el mundo mágico, y esto llevaría a una nueva era de violencia. Las cicatrices de la guerra son profundas, y el mundo mágico ahora debe lidiar con las consecuencias de las acciones de Voldemort mientras buscan reconstruirse y crear un nuevo camino hacia adelante. ¿Qué creen que pasaría después? Díganlo en los comentarios. ¿Qué pasaría en un mundo en el cual Voldemort fuera el ganador? Díganlo por ahí abajo y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.